Las verdades reveladas del Espíritu de verdad. Jesús de Nazaret decía: cuando vayáis a orar, vete a tu cuarto y en medio de esta soledad podrás hablar con mi Padre. El conectarse con la verdadera esencia creadora es a nivel individual, en la soledad, no en medio del bullicio de templos construidos por manos de hombres. Jesús oraba a su Padre de manera preferencial en las noches, en los amaneceres, no a la luz del día. Es una gran equivocación el adorar al verdadero Dios a la luz del día solar físico. Los mejores momentos de conectar con la verdadera esencia espiritual es en las horas de la noche, cuando no está el sol incandescente ardiendo sobre la piel de los seres humanos. La luz del día es para esclavizar a los seres humanos, y en la noche, que debe estar dirigida a la oración espiritual, es cuando ponen a dormir a los seres humanos para separarlos de su verdadera identidad espiritual, que los conducirá hacia la vida eterna. Al verdadero Dios creador del universo, que es espíritu, nadie lo ha visto. ¿Por qué nadie lo ha visto? Porque no es una luz energética que se pueda visualizar como si se puede visualizar a los demonios, que son la base del engaño religioso a nivel global. El verdadero Dios creador no emite luz. No es un ser de luz visible, es un ser espiritual increado, y en lo increado no existe la luz visible. El Padre, el Hijo y su creación, uno solo es. ¿Qué significa esto? Que en el momento de fallecer, en el momento de regresar al origen, nos vamos a hacer uno con el Hijo y con el Padre, con la esencia creadora, que es el vientre vacío de la diosa madre, la cual han mantenido oculta, para mantener con vida un gobierno mental, patriárquico, jerárquico, piramidal, muy maligno y muy perverso. El Espíritu de verdad desea revelar unas verdades que han mantenido ocultas. El Mesías del judaísmo es muy distinto al verdadero Mesías, Jesús de Nazaret. El Mesías del judaísmo, luego alterado por el catolicismo y el protestantismo para crear sincretismo religioso, publicitando a un judaísmo mezclando al cristianismo original. El Mesías del judaísmo, del catolicismo, es distinto. Y el Mesías verdadero es muy distinto al Mesías del judaísmo, del protestantismo y del catolicismo.
es un Mesías que predica la verdad eterna no predicada por el falso cristianismo ni por el judaísmo. La salvación, según el judaísmo, es distinta a la salvación según el catolicismo y el protestantismo, y la salvación predicada por Jesús de Nazaret y por el Espíritu de verdad es muy distinta a las dos anteriores mencionadas. El judaísmo no tiene manera de probar qué cosa es la eternidad. El catolicismo, como tampoco el protestantismo, tiene manera de probar qué cosa es la eternidad. De ahí que crean la doctrina de una fe ciega sin verificar, porque ignoran lo que es la verdadera vida espiritual que conduce hacia la vida eterna. La creación narrada por el judaísmo, al igual que la creación física narrada por el catolicismo y el protestantismo, tiene un principio y tiene un fin. A diferencia de la creación original, de lo increado, que no tiene un principio ni tendrá un fin, porque se trata de algo que es infinito, que es eterno, que jamás tuvo un principio ni jamás tendrá un fin. Cuando se mezclan las creencias del judaísmo con las creencias del cristianismo original primitivo, es cuando aparece el catolicismo y posteriormente el protestantismo, sincretismo religioso. Esta mezcla del judaísmo con el cristianismo primitivo original es lo que da origen al fraccionamiento del cuerpo espiritual de Cristo, el cual es desmenuzado en miles de pedazos alrededor del mundo. El Dios celestial predicado por el judaísmo no es el Padre de Jesús de Nazaret. El Padre de Jesús de Nazaret no puede ser una entidad energética como lo es Jehová de los ejércitos, que es la representación del mismo diablo o Satanás. El verdadero Padre de Jesús de Nazaret o del Cristo Mesías es un Dios espiritual eterno que no ha tenido un principio ni tendrá un fin, como lo tienen los demonios energéticos predicados en las distintas religiosidades del mundo. La luz espiritual que conduce hacia la vida eterna es ausencia de energías. El Dios Padre Creador es esencia y no es energías. Este es nuestro verdadero origen. La vida espiritual no es movida por ningún tipo de energías. Energías mentales basadas en pensamientos con un par de opuestos. Las tinieblas de este mundo, las que invitan a obrar el mal, no son las mismas tinieblas de lo increado.
escúchese bien, las tinieblas de este mundo que invitan a obrar el mal no son las mismas tinieblas de lo increado, que es lo que representa la verdad, la vida eterna. Las tinieblas crueles y malvadas de este mundo son la luz espiritual, mental, creada por las entidades biológicas extraterrestres. El equivalente al mal, a la oscuridad, a las tinieblas de este mundo es la religiosidad judía, católica y protestante. Las tinieblas de este mundo son una luz artificial, una luz mental con pensamientos positivos y negativos, de donde se puede hacer tanto el bien y el mal. Es la religiosidad traída del espacio exterior. Lo que es creado con luz artificial, sí se puede ver. Por esto podemos ver este mundo, podemos ver parte de la creación gracias a las luminarias que iluminan sobre las tinieblas. Todo lo que es de luz sí se puede ver. Por eso a Jehová de los ejércitos sí se le puede ver, y está narrado en el Antiguo Testamento. A Jehová sí se le podía ver, pero lo que es increado no se le puede ver. Dios es espíritu y no se le puede ver. Es el verdadero creador. El verdadero Dios y creador se encuentra en todo lo creado, que son las tinieblas increadas, y representa al verdadero Dios espiritual, pero no en concepto de un color, sino en concepto de luz, espiritualidad eterna. En conclusión, las tinieblas de lo increado representan la verdadera luz espiritual, mientras que la luz espiritual, hecha energías, son las verdaderas tinieblas que representan a Satanás, al diablo o Jehová de los ejércitos. Es algo complejo, pero si se discierne desde el espíritu, lo van a comprender en profundidad. Revelar la verdadera identidad del Creador y revelar la verdadera identidad de Satanás es algo muy complejo. Tan solo lo podrán entender los verdaderos elegidos, que son muy pocos. Todo lo invisible, todo lo sobrenatural o lo que es eterno no se puede ver. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque no hace parte de la creación, no es de luz, no se puede percibir, pero es la esencia de la creación. A Dios no se le puede ver en destellos de luz, en la luz de luz, como un ser de luz. Ese es un engaño religioso que tiene que ver con doctrinas demoníacas. Seres de luz, intelectuales y mentales. El verdadero Dios no es un ser mental intelectual que use la razón. Son doctrinas malignas, oscuras y de tinieblas, a lo cual llaman luz espiritual mental. El Dios invisible, eterno, no tiene forma ni habita en lugares específicos. El verdadero Dios creador es la esencia de todo lo creado, por tanto no tiene forma. Mientras que Jehová sí tiene forma, tiene cuerpo, tiene boca, tiene verbo, tiene pensamientos, tiene pies para andar, manos para destruir, boca para echar fuego. Jehová de los ejércitos sí tiene forma, mientras que el verdadero creador no tiene forma alguna, porque no es una creación física. Verdades eternas reveladas por el Espíritu de verdad. O sea, que los ángeles, el batallón de ángeles, el cuerpo de... La esencia
la esencia espiritual del Creador es la misma esencia de los seres humanos que se consideran espirituales. De ahí que Jesús de Nazaret decía: mi Padre y yo uno solo somos. Nosotros somos, cada ser humano, uno con el Padre, si somos esenciales. Pero nos convertimos en seres hijos de demonios, hijos del diablo, hijos de Satanás, cuando no permanecemos en la verdad predicada por Jesús de Nazaret y ratificada por el Espíritu de verdad. La esencia del Padre Creador es la vida espiritual de cada ser humano en su conjunto. Existen dos clases de vidas espirituales: la vida espiritual esencial y la vida espiritual energética mental. La primera conduce hacia el verdadero origen, y la segunda, la vida mental espiritual almática, conduce hacia las tinieblas del infierno, que son la vida demoníaca creada por el diablo Jehová de los ejércitos. Dos clases de Dios: dioses que sí se pueden ver energéticos, y el Dios creador que no se puede ver y que es eterno. El infierno no es un lugar de tinieblas que no se puede ver. El infierno es luz alumbrada por fuego. Verdades reveladas, verificables. Las tinieblas infernales no son tinieblas oscuras que no se pueden ver. Resulta que los infiernos es pura luz, incandescente, es fuego, y son los infiernos. Pruebas verificables. Los infiernos es luz. Allí es el crujir de dientes. Las enseñanzas originales del Cristo Mesías Salvador fueron de manera inicial predicadas por Jesús de Nazaret. Y las enseñanzas originales del Cristo Mesías Salvador, por segunda vez, son predicadas por el Espíritu de verdad, anunciado que habría de venir por el mismo hombre llamado Jesús de Nazaret. Las verdades eternas predicadas por el Cristo interno espiritual no son las prédicas judías, católicas ni protestantes. Esas son creencias demoníacas de entidades biológicas extraterrestres. Lo que está revelando el Espíritu de verdad Rubén López son las verdaderas enseñanzas ya predicadas por Jesús sobre la vida eterna. Para que exista una verdadera vida espiritual crística que conduzca a la vida eterna, se deben de acatar las enseñanzas originales de Jesús de Nazaret y no la alteración que sufrió este cristianismo original mezclándolo con el judaísmo. Es un engaño religioso que conduce hacia la perdición eterna. Para poder seguir al Cristo interno esencial, para conectarnos con el Padre esencial llamado el Espíritu Santo, se deben de dejar todas las cosas de este mundo. Mientras que el judaísmo, el catolicismo y el protestantismo enseñan todo lo contrario, enseñan es aferrarnos más a esta vida terrenal pasajera, materialista y consumista. Los cambios deben de ser drásticos. ¿En qué sentido? En el sentido de que hemos de aprender a irnos desprendiendo poco a poco de todas las cosas que ofrece este mundo. El irnos conectando con la verdadera naturaleza
implica el conectarnos con todo el resto de vida celular, con todo el resto de vida ecológica, biodiversidad ecológica, conectarnos con la madre naturaleza, no depender del supermercado, de los bancos, de los créditos, no depender de la maldita codicia del hombre. Significa el aprender a vivir con lo poco, no aferrándonos a cosas materiales. Esto lo predicó Jesús de Nazaret y esto lo duro de practicar por los falsos cristianos que hablan de una prosperidad económica. Los han mantenido vilmente engañados y los conducen por caminos equivocados espirituales. Les enseñan vida espiritual, mental, almática. Los alejan de la verdad del Cristo Salvador, de la verdad del Mesías, de Jesús de Nazaret y de las verdades del Espíritu de verdad. No existe reino eterno celestial, farsa, mentira religiosa. No existe salvación de almas, falso, mentiras religiosas. Lo que existe es enseñanzas verídicas cristianas, verdades verificables eternas. Lo que existe es una salvación de los engaños de estas entidades biológicas extraterrestres. Al conocer la verdadera identidad de estos demonios del espacio, se van a liberar ustedes de los grandes engaños de las religiones. Cristo no es un cuerpo material. Cristo es una enseñanza verídica esencial. ¿Qué representa el Cristo Mesías Salvador encarnado? Es un diseño gemátrico encarnado. Este diseño gemátrico encarnado que llama el Cristo Jesús de Nazaret o el Espíritu de verdad es quien contiene las verdades eternas basadas en una gematría de letras y números. Por lo tanto, el Cristo es un diseño alfanumérico que conduce hacia la vida eterna. El cuerpo crístico no tiene forma humana. La vida espiritual no tiene forma humana. ¿Cómo se manifiesta ese poder del Dios creador a través de un Cristo, de un Jesús, de un Espíritu de verdad? A través de la gematría, de las letras y los números. La vida espiritual mental, que es energética, está pegada a todas las cosas del mundo. Se aferra a todas las cosas del mundo y se las lleva en forma energética para el otro lado, para el más allá. Mientras que si se logra destruir estas obras malignas del diablo, este cuerpo energético va a ser destruido en esta vida. Por lo tanto, se regresa al verdadero origen gemátrico de las tinieblas eternas, a lo cual se llama el Espíritu Santo, Creador, o el vientre vacío de la Diosa Madre. ¿Qué cosa es una vida espiritual encarnada? Una vida eterna encarnada, a diferencia de qué cosa es una vida infernal o celestial encarnada, pues se manifiesta a través de o intuición o pensamientos. Dos cosas muy distintas. El generar pensamientos para desear las cosas del mundo se convierte en una clase de religiosidad, de apetecer algo físico o material a través de pensamientos que son alfabetos conformados por letras y números. ¿Qué cosa es la verdadera vida espiritual? Intuición. Se vive por intuición, por una sabiduría eterna que es natural en cada ser humano. No está basada en intelecto, en razón, en religiosidades. Es esencia, es intuición, es conectarnos con el verdadero Padre Creador. Es quien guía nuestras vidas. Los pensamientos es el alma. Para donde va los pensamientos, para allí va el alma.
Y para donde va el alma es hacia los deseos. ¿Hacia dónde se dirige el alma? Hacia los mismísimos infiernos. Después de la muerte los podemos llamar pensamientos fantasmagóricos o almas fantasmagóricas. Mientras que esto no sucede cuando vivimos mediante la intuición y no mediante el intelecto, la razón. Es preferible la ignorancia al mucho intelecto o el mucho conocer. Si cada uno de nosotros no vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, no somos ni cristianos ni somos seres espirituales. De nuevo, si nosotros no vivimos conforme a las enseñanzas del verdadero Cristo, ni somos cristianos, ni somos hijos del Padre, ni vamos a regresar al verdadero origen. No tendríamos espíritu de luz si no tendríamos espíritu de error. Soy un ser espiritual cuando vivo y obro, actúo según una vida espiritual y no según una vida mental, cuyo principio es el bien y el mal, pensamientos positivos, negativos, de luz y de oscuridad. Destruir ese viejo hombre mental es regresar al Cristo, y nadie va al Padre sino es a través de Jesús de Nazaret. Si cada uno de nosotros no piensa como pensaba Jesús de Nazaret y piensa como piensa Jehová de los ejércitos, nos convertimos en hijos del diablo y no en hijos de la luz eterna. Cuando vivimos de acuerdo a la vida de Cristo, tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y si tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos viviendo en la esencia que es nuestro verdadero origen, que es eterno. Cristo, el Cristo Salvador, no está en aquella iglesia. No está en la iglesia católica, no está en la mormona, no está en la iglesia adventista, no está en aquella denominación cristiana, en aquella iglesia o en aquella iglesia, no. El Cristo habita en cada uno de nosotros. Y entre todas las personas creyentes en el Cristo conforman un solo cuerpo crístico. No está despedazado. Es un solo pensamiento de salvación eterna. Es una sola creencia original que nos va a llevar al verdadero origen. ¿Cómo somos uno con el Padre esencial? Si somos uno con el Cristo, que nos ofrece la salvación. Seremos uno solo con Cristo, uno solo con el Padre y uno solo con la creación esencial. La vida mental es todo lo que desea el cuerpo. La vida mental religiosa es los deseos de la carne. Deseo esto y aquello y no puedo vivir si no lo obtengo. Esa es la vida mental, el aferrarse a las cosas materiales. En la vida espiritual no se desea nada material. ¿Por qué razón no se desea nada material? Porque la esencia no está aferrada a nada energético. La vida espiritual no odia, no es envidiosa, no es egoísta. La vida espiritual no piensa en obrar el mal. La vida espiritual es pasiva. La vida espiritual tan solo sabe dar y dar sin esperar nada a cambio. Es muy sencilla la enseñanza. Es compleja, pero a la vez muy sencilla. ¿Cómo sé que soy una entidad eterna? Cuando
noto la presencia espiritual que me dice: todo lo que ves en este mundo es falso. Todo lo que tratas de desear de este mundo es algo irreal. Este mundo que observas, creado por los demonios, no es para ti. Este mundo no es propio de vida espiritual eterna. Este mundo material que sacrifica, que es injusto, que es cruel, vengativo, es propio de entidades energéticas demoníacas. No es propio de vida espiritual. De ahí la insistencia y la insistencia de Jesús de Nazaret: ningún rico entrará al reino de los cielos, al reino eterno. Ningún rico verá a mi Padre, estará ante su presencia. Las enseñanzas de Jesús de Nazaret siempre son: dejad todas las cosas de este mundo si desean regresar al verdadero origen, que es eterno. Qué inútil que es sacrificar el regreso al verdadero origen por los deleites pasajeros e ilusorios de este mundo. Dejarlo todo de este mundo es dejarlo todo. Todos los deseos carnales y todos los deseos psíquicos. Dejarlo todo es dejarlo todo. No solo los deseos carnales, sino los deseos psíquicos. El cuerpo tan solo requiere de agua, alimento, calor, amor de familia. Y esto se da por intuición. Si tengo frío, busco calor. Si tengo hambre, busco algo que comer. Si tengo sed, busco algo que beber. Por intuición, no porque haya necesidad de un intelecto o de razón, o porque se requieran de pensamientos energéticos para conseguirlo. Se hace por intuición, y esta intuición no son energías. Desde esa intuición es que habla la verdadera vida crística. Muy pronto va a ser destruido este mundo mental. Si no se aprende a vivir con lo poco y conectado con lo que ofrece la madre naturaleza, nos veremos en graves problemas. Desaparece todo lo creado por Jehová de los ejércitos, todo el mundo consumista, y lo único que puede hacer que hayan pocos sobrevivientes es quienes hayan conseguido vivir con lo poco y no con lo que ofrece este mundo material. Este mundo va a desaparecer. No dependan de celulares, de tecnología. No dependan de electricidad. No dependan de un supermercado. Dependan de lo que ofrece la Santísima Madre Tierra. ¿Cómo se pretende creer que vamos a ser uno con Cristo y vamos a ser uno con el Padre y vamos a ir de regreso a la eternidad, si lo que somos seres mentales religiosos, uno con Jehová de los ejércitos, que es el mismo diablo, Satanás? Esto es complejo, pero fácil de entender. ¿Cómo pretenden ser uno con el Padre Creador si están siendo uno con el diablo, Satanás, que es el príncipe dueño absoluto de este mundo? Cristo, en calidad celular como Jesús de Nazaret, no era un hombre pasional, no era un hombre religioso, no era un hombre emotivo, no era un hombre lleno de deseos. Era un hombre desprendido, era un ser místico, era un ser sobrenatural, era un ser esencial. Esa vía crística es la que tenemos que imitar. La vía espiritual no es genérica. La vía espiritual no es ni femenina ni masculina. La vía espiritual no está basada en sexualidades. La esencialidad no tiene sexo. Es un genérico símbolo de la eternidad.
La vida espiritual eterna no está constituida por cuerpos mentales energéticos. La vida espiritual es una sola, a la cual llaman espíritus, que conforman un solo espíritu crístico. Jesús de Nazaret, encarnada la esencia, era un cuerpo físico, pero no con deseos mentales, porque Jesús de Nazaret era hombre, era eterno. Jesús de Nazaret es la mejor enseñanza en un cuerpo crístico y no en diferentes cuerpos mentales almáticos. El gozo de la vida eterna no está basado en pensamientos. Entonces hay que vivir no basado en las energías, sino basado en la esencia, en todo lo que es sereno, calmado, pasivo, que no mueva emociones. No debemos de mover emociones, pasiones para vivir una vida eterna. No debemos de ser pasionales, llenos de deseos carnales o psíquicos para tener un gozo eterno. Mientras que si no se logra destruir este cuerpo mental, este cuerpo espiritual mental en el más allá continúa generando pensamientos y esto los va a hacer sufrir. Los va a hacer sufrir si no logran destruir el cuerpo energético mental. Estamos cargados de pensamientos, de sufrimiento, de envidias, odios, venganzas, rencores, deseos. Esto es lo que hace sufrir al ser humano. Cuando el ser humano comienza a desocuparse de todos los afanes de este mundo, comienzan a sentir una liviandad, algo sutil. Esta es la verdadera vida sobrenatural. Cuando nos vaciamos de todo el conocimiento de este mundo, basado en intelecto y en razón. No existe salvación de cuerpos. No existe salvación de cuerpos, de materia, de átomos, de células, de órganos. Esos órganos, esos átomos, lo que conforma el ser humano, se van para una fosa. Lo que existe es la salvación del engaño mental, liberarnos de esta esclavitud mental energética para poder ir de regreso a la eternidad. En esto consiste la salvación. El cuerpo no se salva. Lo que tenemos es que salvarnos del engaño para poder conocer cuál es nuestro verdadero origen eterno. Las palabras o el verbo de Jehová, las palabras, los pensamientos de los políticos, de los líderes religiosos, de los militares, mienten. Escuchen bien, el verbo creador de Jehová miente. El verbo, las palabras pronunciadas por los políticos, militares, religiosos, mienten. ¿Por qué? Porque provienen de la mente. Estos son pensamientos malignos y perversos. No representan la verdadera vida espiritual. Los engañan, les mienten, los manipulan y aún no se han dado cuenta. Las personas no son lo que hablan, lo que dicen. La verdadera identidad de cada persona es lo que piensan. Y resulta ser que lo que ellos piensan no es lo que dicen en palabras. Ellos piensan una cosa, pero con palabras dicen otra. Están disfrazando la parte maligna interna en los pensamientos con una falsa luz mediante las palabras. Ahí es donde vienen los engaños, las mentiras y manipulaciones. Jehová de los ejércitos piensa una cosa y dice otra, disfrazándose Satanás de luz. Así lo hacen los políticos. Piensa una cosa para su beneficio, pero con sus palabras se están mostrando como seres de luz. Una cosa son los pensamientos, otras cosas las palabras. No es coherente los pensamientos con lo que se dice. Así se disfraza Satanás. ¿Qué hace una persona que quiera conquistar a una mujer? Puede tener muy malos pensamientos, muy malas intenciones. En su interior sabe que va a engañar a esta mujer.
Entonces la seduce y le presenta una falsa identidad. La mujer cree en este hombre que con sus palabras le está diciendo la verdad, mientras que con los pensamientos, este hombre tiene pensamientos muy contrarios a lo que está diciendo con las palabras. Es un Satanás vestido de luz. Así hacen los políticos y los religiosos. Le están hablando con palabras de que son seres de luz, pero con sus pensamientos están pensando en la codicia de cómo conseguir el dinero a través de sus creyentes. Así obra Satanás, así obra Jehová, así obran los políticos. Con palabras endulzan los oídos, que con sus pensamientos están solo pensando en intereses personales. Estas personas que actúan de esta manera, que cuando piensan una cosa pero con sus palabras dicen otras cosas, son las verdaderas entidades espirituales de tinieblas. Cuando las personas piensan una cosa pero con sus palabras dicen otras, para endulzar oídos y para engañar y manipular, son los hijos de los demonios. Porque las personas espirituales actúan de manera natural, por intuición, haciendo el bien, obrando el mal, pensando en el bien de los demás y no pensando en la codicia de ellos mismos. Estos son los verdaderos seres esenciales que no necesitan generar pensamientos para poder hablar. Para poder hacer el bien no se necesita ni de pensar ni de hablar con palabras, simplemente se hace el bien. Y así se sabe que es un ser crístico, hijo del verdadero Creador. La verdadera identidad de cada persona no es lo que habla a través de vía oral o con un verbo. La verdadera identidad de un ser humano no es lo que dice con palabras, porque lo que dice con palabras pueden ser farsas y mentiras porque provienen de pensamientos malignos. La verdadera identidad del ser humano lo identifica por la manera de obrar no interesada, no prometiendo cosas que no va a cumplir. Simplemente hace el bien porque sabe que requiere de hacer el bien. Esa es la verdadera identidad de un ser esencial. No espiritualidad de letras, de palabras, de intelecto ni de razón, sino una espiritualidad original conectada a todos los seres vivientes de la Madre Tierra. ¿Qué hace un timador, un estafador, un ladrón? Sencillamente dice cosas falsas con sus palabras, pero en su interior, con sus pensamientos, son todo lo contrario a lo que está diciendo con palabras. Por eso logra timar, robar, estafar. Así lo hacen todos los líderes religiosos, los políticos, los empresarios, los militares. Y así lo hace Jehová de los ejércitos, que es el mismo Satanás. Por fuera la palabra de todos estos sinvergüenzas son de luz, pero en su interior, en su pensamiento, son pensamientos demoníacos, llenos de tiniebla, de crueldad, de perversión. El cuerpo espiritual maligno de tinieblas son los pensamientos, y el engaño está por fuera mediante las palabras. Así funciona la dualidad mental creada en el jardín del Edén. Esta es la verdadera naturaleza de Satanás, del diablo y de los demonios. Si deseamos ser uno con Cristo, uno con la esencia, uno con el Espíritu Santo, debemos de cambiar nuestra manera de pensar. ¿De qué manera? Que cuando el pensamiento quiera mentir mediante las palabras, no darle opción a que estos pensamientos nos inviten a hablar cosas que no son reales. Que los pensamientos sean coherentes con lo que se hable. Si hablo algo proveniente de la esencia, es porque lo voy a cumplir y es la verdad absoluta y no estoy engañando a los demás. Construir un viejo hombre, destruir al viejo hombre, es destruir los pensamientos que nos convidan a obrar el mal mediante palabras falsas y engañosas. Si cambio mi manera de pensar, no dando la opción a que los demonios operen a través de mis pensamientos, es porque estoy conformando el cuerpo crístico de unidad en donde tan solo digo la verdad. Y la verdad es unidad que no tiene opuestos.
No hace el mal ni desea nada las cosas de este mundo, ni miente, ni engaña, ni manipula. Con este nuevo hombre lo que estoy haciendo es destruyendo los pensamientos malignos mentales, que es un cuerpo energético mental demoníaco, lo estoy cambiando por un cuerpo espiritual intuitivo, no de intelecto ni de razón. Por lo tanto, las personas que las consideran ignorantes, gente del campo, amas de casa, obreros, son espirituales y son la gente más humilde y sencilla que siempre habla con la verdad. No maquilla palabras para engañar, sino que lo que dice es de confiar. Son personas espirituales, verdaderas cristianas, que conducen hacia la vida eterna. Existe una lucha diaria entre el bien y el mal, una lucha interna entre el bien y el mal. ¿Cómo lo notamos? En que queremos hacer el bien. Esas cosas que queremos hacer bien, no las hacemos. Pero las cosas que no queremos hacer desde el interior, eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos gobernados por demonios mentales a través de pensamientos. Cuando el pensamiento es más poderoso que nuestra intención, es porque los demonios están gobernando nuestras vidas. Hacemos lo que no queremos hacer, pero lo que queremos hacer no lo hacemos, porque las entidades mentales a través de pensamientos nos gobiernan nuestra vida. Cuando un pensamiento se aferra a nuestras vidas, esos pensamientos se volvieron celulares. Ya no se requiere de pensar para sentir emociones, sino que las células convían a hacer esto o aquello sin necesidad de la intervención de los pensamientos. Se llaman cuerpos celulares programados a nivel mental. Los pensamientos se aferran a las células. Esas células se conforman en cuerpos memoriales que nos van a hacer sufrir. Tenemos que comenzar a destruir toda esta programación mental celular si queremos ser salvos. El cuerpo espiritual celular de manera original no necesitaba sino de cosas básicas, pero lo programaron para que necesite drogas, alcohol, juegos, para que desee vanidad, modas, para que desee religiosidades, para que desee codicia, para que desee toda la tecnología. El cuerpo de manera natural no requería de estas cosas. Esto se llama programación mental. Nos programaron para desear tecnología, pero cuando no tengan esa tecnología, esa falta de tecnología los va a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque no lograron vencer las cosas de este mundo. Cuando ya no tengan la tecnología o las cosas agradables que ofrece este mundo, ese Satanás los va a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque no aprendieron a vivir con lo básico. Y que viene a través de intuición. Los pensamientos están conectados al sistema celular de cada ser humano. Por lo tanto, para poder sacrificar este mundo, se debe sacrificar el cuerpo. Y cuando se comienza a sacrificar el cuerpo, es cuando éste comienza a sangrar y a sufrir. La salvación no es cosa fácil. Se requiere sacrificios, tanto el cuerpo como los deseos mentales que conforman un solo cuerpo de maldad. No solo basta con cambiar de pensamientos, basta decir que no es suficiente con decir que venzo mis pensamientos. Es vencer los deseos pasionales del cuerpo. No es cosa fácil, pero se logra cuando se tiene convicción. De una u otra manera, todos los seres humanos sobre el planeta Tierra mienten, manipulan o engañan. De alguna u otra manera, todos los seres humanos mienten, engañan y manipulan. Mediante las palabras o el verbo. Todo por conveniencia en este o aquel asunto.
Pero una persona cristiana de unidad ha logrado vencer todos estos engaños provenientes de entidades del espacio. En la eternidad no existen ángeles, tronos, potestades. Eso es falsedad. En la eternidad no existen esta clase de formas físicas. La eternidad es un solo cuerpo esencial, en donde sí existen tronos, potestades, angelitos, es en los cielos donde habitan los demonios, los hijos de Jehová de los ejércitos, el diablo Satanás.